vamos a hablar de Juan Pujol García, mejor conocido como Garbo. ¿Por qué Garbo? Porque era un gran actor. Y entonces le pusieron el nombre de Greta Garbo, que era la gran actriz en aquel momento. Se lo puso el MI5, que era el departamento de espionaje y es el departamento de espionaje del Reino Unido. La historia es esta. Juan Pujol García es un joven catalán que en la Guerra Civil Española tuvo el problema de que su familia fue levada por los republicanos, los republicanos maltrataron a la familia, y luego lo hicieron pelear por los republicanos, porque aquí era donde te tocaba quedar, peleabas por ellos, porque te convertías. A partir de usted ahora es soldado de este ejército. Es que yo opino lo contrario. No lo diga otra vez porque lo fusilamos. No, entonces opino lo que usted me ordene. Y esto pasó mucho en la Guerra Civil Española, desafortunadamente. Entonces, pero en la Segunda Guerra Mundial, él decidió que iba a hacer algo por la humanidad. Que quería hacer algo por el bien de la humanidad. Y entonces fue a la embajada británica en Madrid y dijo, ya quiero ser su espía. Y le dijeron así como, la puerta está allá, cuando termine, cuando salga cierra, por favor, que nos va a dar frío, ¿no? Entonces, él empezó a trabajar como hacerle creer a la Alemania nazi que él era un fervoroso nazi que estaba dispuesto a trabajar con Alemania. Y los alemanes eso sí se lo creyeron. Él era un oficial del gobierno español, furibundamente pro-nazi, y lo aceptaron como agente alemán. Le dijeron que tenía que viajar al Reino Unido para reclutar a otros agentes. En vez de eso se fue a Lisboa, por cierto, y empezó a crear informes acerca del Reino Unido sin estar en el Reino Unido, utilizando fuentes públicas, una guía de turistas de Gran Bretaña, los horarios de los trenes, noticieros cinematográficos. Claro que había antes que hubiera televisión, lo que querías cuestiones visuales. Cada semana más o menos ponían un noticiero cinematográfico que te contaba lo que había pasado hace un mes o 3 semanas. A mí todavía me tocaron, joder, los noticieros cinematográficos. Y en fin, con esto fue dándole informes a los alemanes y los alemanes se lo empezaron a tragar. Entonces era una gente que tenía la confianza de los altos mandos nazis y empezó a inventarse agentes. Él decía, pues estaba reclutando otros agentes para que ayudaran. Una serie de agentes ficticios que además cuando había información falsa o errores, decía, ay no, pues la culpa es de mi agente número 16 que leyó mal las cosas, o uy, igual es sospechoso, vamos a ponerle un ojo encima porque igual está trabajando para el enemigo. Y los alemanes decían, qué bien. Y estando en el Reino Unido ya una vez le dio informes a los alemanes de un supuesto convoy de barcos que iban con poca protección, y entonces Alemania se iba a atacarlos y hundir un montón de barcos británicos con poca protección. Y pues, los alemanes estuvieron tratando de encontrar el convoy que solo existía en la cabeza de Pujol. Entonces, los británicos dijeron, ¿tú hiciste esto? Y él dice, sí, inventé un convoy y los alemanes se lo han creído. Entonces lo aceptaron como agente del MI5. Eso es lo que se llama un doble agente, un señor que dice que trabaja para las dos partes en una confrontación determinada, pero en realidad trabaja solo para uno de ellos. Los alemanes no sabían que estaba trabajando con los británicos sí sabían que estaba trabajando con los alemanes. Los alemanes le pagaban por esto y él llegó a tener 27 agentes absolutamente imaginarios alimentándole información para el espionaje, para mandársela a los alemanes. La información que le daban a los alemanes, y que esto lo hacía obviamente ya con el MI5, con los responsables del MI5 controlando, era una mezcla de ficción total, de invenciones totales, información real, genuina, pero de poco valor militar, e información militar muy importante de inteligencia, que siempre llegaba tarde. Entonces,
los alemanes decían, pues, oye, qué bueno que nos informaste esto, pero ya es muy tarde, pues ya nos rompieron la cara aquí o perdimos tal batalla o tal. Su momento de gloria es cuando viene el desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía, en 1944, tiene el problema de que los británicos, los británicos el ejército libre francés y los estadounidenses tenían que engañar a Alemania, haciéndole creer que se iba a producir la invasión de Europa, porque esto además Stalin impedía la apertura del frente occidental constantemente, que desde el Reino Unido se iba a producir una invasión de Europa, del continente europeo, pero que iba a ser por el paso de Calais, que es el punto más cercano entre la isla de Gran Bretaña y la Francia continental, el paso de Calais. Y el trabajo que hicieron de inteligencia importantísimo el MI5 fue convencer a los alemanes de que así era, ¿no? Entonces, Pujol ofreció información falsa que convenció a los alemanes de que el ataque principal sería en Pas de Calais, de modo que mantuvieran grandes cantidades de tropas y de fuerzas en Calais, preparándose para la invasión, mientras la invasión se producía en las playas de Normandía. Para lograr esto, en la zona de británica del Paso de Calais, se pusieron, por ejemplo, tanques hinchables, inflables. Eran globos en forma de tanque, pero que claro, los aviones que pasaban en las alturas, los aviones espía alemanes, pues veían que había tanques y había jeeps y había aviones, también eran de madera o inflables, y movimientos de tropas, que eran tipos que, como en estas desfiles de Potemkin, ¿no? Que los mismos desfilaban por varios lugares distintos y pensabas, ay, como 1000 y eran 10 que marcharon 100 veces y convencieron a los alemanes. La invasión se produce en Normandía. 3 días después de la invasión, cuando ya estaban establecidas las cabezas de playa en las distintas playas que tomaron británicos, estadounidenses, canadienses y australianos, no fue solo Estados Unidos el que invadió Europa, Garbo envió un mensaje diciendo que había 75 divisiones en Gran Bretaña todavía y un grupo del primer ejército de los Estados Unidos con 11 divisiones, con 150,000 hombres, comandados por George Patton, que estaban listos para invadir por Calais. Es decir, que la invasión en Normandía había sido una maniobra de diversión para que Alemania moviera sus tropas hacia Normandía y entonces se pudiera hacer la gran invasión por Calais. Y entonces, eh, los dirigentes alemanes, el comandante en jefe en el occidente, que era el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, se negó a permitir que el general Erwin Rommel moviera sus divisiones del Paso de Calais a Normandía. Y en un momento dado, había más tropas alemanas en la zona del Paso de Calais 2 meses después de la invasión de Normandía de las que había en Normandía el día de la invasión. Es maravilloso y es el trabajo, todos estos trabajos de la guerra que no son dispararle al enemigo, como el trabajo de codificación de la máquina Enigma que consiguió, por supuesto se me ha olvidado el nombre, el gran matemático británico, cuyo nombre va a aparecer aquí después. A Pujol, además, los alemanes le daban dinero, por supuesto, tenía que mantener a sus agentes, tenía que pagarles y tenía que tener un nivel de vida como alto funcionario británico. Le soltaron más de $350,000 de aquel entonces. En un momento dado, antes del final de la guerra, Alemania le concedió la Cruz de Oro. Y al final de la guerra, el Reino Unido le concedió la orden la medalla de miembro de la Orden del Imperio Británico, los OBE. Tengo una amiga que es OBE, que es una cantante de folk, Eliza Carthy. Bueno,
Terminada la guerra, o sea, evidentemente el trabajo de agente doble que hizo Pujol fue importantísimo para el esfuerzo bélico. Y por supuesto, lo que dijo él es que los nazis que quedaron vivos van a venir vienen sobre mí, van a matarme. Entonces, en 1949 fingió su muerte de malaria y se hicieron todos los arreglos del funeral y se enterró un ataúd vacío. Joan Pujol García. Y él se fue a vivir a Venezuela, a la población de Lagunillas, el pueblo de Choroní, perdón, se fue al pueblo de Choroní, donde fundó una librería, puso una tienda de regalos y un cine. Y a mí esto siempre me recuerda al mexicano, al capitán Roberto Vega González, al que yo conocí, que después de pelear en la Guerra Civil Española, pasar 3 años condenado a muerte por Franco, ser liberado y luego enrolarse en el ejército estadounidense para pelear contra los fascistas y acabar como parte de las fuerzas de ocupación del ejército estadounidense en Japón, cuando yo lo conocí tenía un restaurante. Cuando yo lo entrevisté al capitán Roberto Vega González, tenía un restaurante, un tipo muy amable. Finalmente, en 1984, para acabar la historia, casi 35 años después, de hecho, el escritor británico Nigel West, que estaba especializado en novelas de espías, encontró datos que le indicaban que quizás Pujol estaba vivo. Se dedicó a buscarlo, finalmente lo encontró. Pujol viajó a Inglaterra, se reunió con sus antiguos compañeros del MI5, recibió honores, lo recibió el duque de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel. Viajó por varios países europeos, apareció en los medios de comunicación, volvió a Barcelona, donde estaban los hijos que creían que estaba muerto, y finalmente volvió a Venezuela, donde ya había hecho vida, y allí murió en 1988. Historias de espías así, hay muchas y maravillosas. Es la cara B de la guerra, que es importantísimo también conocer, porque no es necesario para ayudar a ganar una guerra, como por ejemplo para ganar la guerra de Ucrania, pues no es necesario forzosamente tomar un fusil e ir para allá. Muchas personas a mí me han dicho que mi apoyo a Ucrania debería reflejarse en el hecho de que tomara yo una R-15 y me fuera yo a matar rusos. Pero yo considero que mis condiciones físicas en este momento no son tales como para que fuera yo un activo militar, sí, yo más que nada un pasivo militar, ¿no? Pero hay muchas cosas que uno puede hacer en favor de las causas en las que cree, en las causas en las que verdaderamente piensa que puede hacerle bien a la humanidad, como lo hizo este señor, cuya foto no les he mostrado, que es Joan Pujol García, aquí un poco más caracterizado, aquí un poco menos caracterizado, el más importante espía, probablemente británico, el más importante doble agente británico-alemán de la Segunda Guerra Mundial, que muchísima gente ni siquiera conoce. Gracias por los servicios prestados al señor Garbo.